del 2024 del año pasado, hice el debate al secretario de Movilidad de ese momento, al doctor Wilmer Tavares, por el convenio que se firmó con la Policía Metropolitana. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de la Policía Metropolitana ni de la Policía en general, porque este convenio no se hizo con la Policía Metropolitana, se hizo con la Policía Nacional. Tengo todo mi respeto a los policías, pero como lo dije en su momento, ese convenio no se podía hacer. Por eso he titulado este debate como Convenio con la Policía, una jugada, y voy a demostrar por qué una jugada ilegal anunciada, porque yo lo dije el 12 de julio del 2024. Resulta que, reitero lo dicho en ese momento, ese convenio no se podía hacer. La ley 1310 del 2009 establece claramente que en un territorio donde ya hayan agentes de tránsito no puede haber otra autoridad de tránsito, en este caso la policía. Pero no solamente la ley lo establece así, también lo presenté en su momento al secretario de Movilidad, al doctor Wilmer Tavares, pero la administración es sorda, no escucha y hace lo que quiere. El Consejo de Estado, en su recado 11-001-0306-000 de 2010, 0097-00, permiso para leer, Presidenta, dice lo siguiente: es contrario a la ley que los cuerpos de Policía Nacional con funciones de policía de tránsito ejerzan sus funciones en municipios dotados de organismos de tránsito propios, los cuales actúan por medio de sus agentes de tránsito. En efecto, según se ha expuesto, repugna a la racionalidad del diseño legal que dos autoridades de tránsito ejerzan funciones en la misma jurisdicción, dado que la ley se ha propuesto precisamente deslindar las jurisdicciones con criterio territorial para que se distingan con toda precisión de los ámbitos de actuación de los diversos organismos, autoridades y cuerpos especializados de agentes de tránsito en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. Pero como si eso fuera poco, avancemos. La Procuraduría inició una investigación, aperturó una investigación contra la entonces directora jurídica, María Jimena Román, y contra el secretario de Movilidad, Wilmer Tavares, por esas denuncias que yo hice en el mes de junio del 2024 aquí en esta plenaria. Porque yo sí digo la verdad, porque yo actúo, porque soy coherente, porque no solamente hablo, sino que actúo. Y yo solicité que se hiciera una investigación por este caso, y por eso la Procuraduría aperturó la investigación contra la señora Jimena Román, que por eso ella decidió hacerse a un costado de la administración municipal, y contra el señor Wilmer Tavares, porque era ilegal, porque eso no se podía hacer. Pero la administración municipal, el alcalde Alejandro Eder, hace lo que quiere, ¿sí? Raya con la ley, lo mismo sus secretarios. ¿Y por qué lo digo? Porque el secretario no hizo nada y continuó con este proceso. Continuemos. Pero resulta que en el convenio hay otras irregularidades. No solamente las enuncié yo en su momento, cuando se estaba apenas empezando el convenio, sino que ya ese convenio debió haber finalizado en el mes de diciembre. Pero miren las perlas que encontré. Al analizar el contrato y el desglose de la inversión, se identifica la figura de acuerdo interadministrativo para aunar esfuerzos con el propósito de dotar a la Policía Nacional. Incluso esas adquisiciones no llegaron ni siquiera para el tercer informe de supervisión del contrato. Mírenlo bien. Esto es lo que hizo Movilidad con la policía. Resulta que esto podría estar constituyéndose como un presunto detrimento patrimonial. ¿Por qué? Porque la policía y la Secretaría de Movilidad nos dicen
que a diciembre, cuando el convenio tenía que terminar, no se habían adquirido los elementos. Son respuestas suyas, secretario. Es la respuesta que me entregaron a mí y por eso la estoy mostrando. Aunque es cierto que lo otro es que yo les pregunté que si había, en la pregunta 7, que por favor me informara si la Contraloría Distrital de Cali había adelantado auditorías, hallazgos o investigaciones fiscales por presunto detrimento patrimonial derivado de este convenio y, en caso afirmativo, remitir copias de los hallazgos. Me dicen que no. Pero cuando uno da información a medias, está mintiendo. Eso fue lo que me enseñó mi abuela. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque no es cierto que hubo hallazgos o investigaciones fiscales, sí hubo un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que compromete la responsabilidad de funcionarios públicos. Está relacionada directamente con la falta de transparencia en la contratación pública. El secretario de Movilidad no publicó, oíganse bien, lo dice la Contraloría, no lo digo yo, en el SECOT, los documentos que precisamente permitían tener transparencia sobre este convenio. Ni en el SECOT, ni en el IA lo publicaron. ¿Por qué no lo publican, secretario? ¿Qué querían ocultar? Por eso la Contraloría está diciendo que no se le permitió hacer la investigación de manera clara y concreta. Y Ayó hizo este hallazgo. Pero además, al analizar la publicación del convenio, se identificó que no se encuentra publicado el informe final de supervisión en el SECOT ni en el CIA. Por favor, proyectemos, porque nosotros fuimos a mirar a SECOT y efectivamente no aparece publicado. Pregunto, ¿por qué no publican si es obligatorio? Si esta administración dice que es transparente y el alcalde Alejandro Eder dijo que no se iba a parecer a la administración de Jorge Iván Ospina, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué quieren ocultar? Y una de las cosas que para mí son muy graves es que el alcalde y el secretario de Movilidad, Wilmar Tavares, en su momento nos dijeron que ellos querían realizar este convenio para mejorar la movilidad y la seguridad vial de Santiago de Cali. Pues resulta que, de acuerdo a las mismas respuestas que nos da el secretario en el punto 4, claramente el alcalde no le está cumpliendo a los caleños. La mayoría de este acuerdo se fue, ¿saben para qué? Para la imposición de comparendos como mecanismo de orden coercitivo, y la mayoría es porque los caleños no han pagado el impuesto vehicular, el de rodamiento. Y dentro del informe también sabemos que el 84% de estos comparendos se hace por estas infracciones, pero tampoco publican en el SECOP los resultados de este convenio. Y la Contraloría también nos dice que no es claro cuál era el objeto de este convenio, que no es transparente, que no fue publicado los soportes técnicos de por qué se tendría que hacer este convenio en Santiago de Cali. Pero resulta que no solamente es el convenio, sino que se hizo un otro sí, el primer otro sí, el 31 de diciembre de 2024, cuando ese convenio tenía que finalizar ese mismo día. Y se cambia la fecha de finalización para el 28 de febrero, justificándola con la necesidad de ejecución del 100%, sin haber indicado cuáles eran las actividades faltantes de la ejecución total de las obligaciones contractuales. Es claro que la inoperancia y la falta de planeación para la ejecución presupuestal se dio porque ni siquiera el 5 de diciembre se habían adquirido los bienes que se requerían para este convenio. Yo no entiendo si esos bienes
que estaban dentro del convenio con la policía eran obligatorios para ejecutar el convenio, ¿por qué al 5 de diciembre no habían sido adquiridos? Yo sí quiero que la Personería y la Contraloría investiguen estos hechos. Y el otro sí, número 2, es la otra perla. Nos dice el secretario que el día 28 de febrero de 2025 se firmó la segunda modificación a solicitud del secretario de Movilidad, quien solicita prorrogar 30 días más el convenio con la finalidad de seguir ejecutando actividades que han tenido presuntamente unos buenos resultados. Pero no entiendo por qué se hace un mes más la prórroga y no se cobra. ¿Por qué la policía hace esto de manera gratuita? ¿Será por las respuestas que él también me dio, que pretenden hacer un nuevo convenio, siendo ilegal, como ya lo demostré? Primero, porque la ley 1310 del 2009 lo establece así, porque el Consejo de Estado ha dicho que es ilegal y porque ya hay una apertura de investigación contra 2 funcionarios de la administración del alcalde Alejandro Der, porque de manera irregular hicieron este convenio. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que ese mes lo carguen a un nuevo otro sí? Porque esa es la respuesta que me da el secretario de Movilidad. Y lo otro es que, sigamos, el siguiente. Dentro de una de las respuestas que se nos da sobre si se diseñó una estrategia para cubrir zonas de alta congestión o inseguridad vial, en ningún momento se nos dice de qué manera, solamente se nos dice que se va a hacer a través del Waze. Yo pregunto, ¿ese es un mecanismo idóneo para hacer este trabajo? Para identificar precisamente las zonas de alto riesgo e identificar las zonas estratégicas que necesitamos para cuidar la vida de los caleños y caleñas. Secretario, son muchas las preguntas que yo quiero que usted me dé sobre esto. Y creo que usted, al igual que el doctor Wilmer Tavares, ha cometido una serie de irregularidades que usted debe responder a la Procuraduría y a la Contraloría, tanto locales como nacionales, porque voy a elevar este caso a la Contraloría General de la Nación, por un posible detrimento patrimonial con este convenio en 5.500 millones de pesos. Porque además, el 5 de diciembre estos elementos no habían sido adquiridos, como las motos y como otra serie de elementos que están en el convenio, pero que después pasan a la policía. Y lo último que quiero dejar la perla, que esta no tiene que ver con el convenio con la Policía Metropolitana, sino con otro debate que yo hice aquí mismo, con el Centro de Diagnóstico Automotor. Y le dije, ¿ustedes ya caducaron ese convenio? ¿Ya lo cerraron? ¿Le hicieron las reformas? Quiero que me respondan si ustedes están recaudando el que recauden. Pero eso no es lo grave. ¿Sabe qué es lo grave? Que ustedes, en las respuestas que me dieron a mí y al Centro de Diagnóstico, por favor proyectemos la última diapositiva, no hay garantías. Tiene razón, doctor Carlos Pinilla, con el sonido. Bueno, para concretar, en la primera fase lo que he dicho, no sé si me están escuchando bien en las barras, si hay buen sonido, ¿se escucha bien? Primero, este convenio con la Policía Metropolitana, con la policía, no con la Policía Metropolitana, no se podía hacer, es ilegal. Está horrible el sonido. Ya hay una apertura de una investigación por parte de la Procuraduría contra 2 funcionarios por estos hechos. Para no alargarme y para que quede en concreto lo que he denunciado hoy es lo siguiente. El convenio con la policía no se podía hacer. Tanto lo dice la Ley 1310 de 2009 como el Consejo de Estado. Segundo, a raíz de eso, la Procuraduría General de la Nación aperturó investigación contra la secretaria jurídica de ese momento, del año 2024, en junio coloqué esta denuncia, y contra el secretario de Movilidad de la época, el señor Wilmer Tavares, precisamente por esta irregularidad. Pero
existen otras irregularidades que hemos encontrado. Una, que al 5 de diciembre los elementos que se requerían supuestamente para ejecutar este proyecto o este convenio no fueron comprados, ni por la policía ni por la administración municipal, en este caso por la Secretaría de Movilidad. Me pregunto por qué, si eran tan importantes y tan urgentes, no habían sido comprados al 5 de diciembre. Segundo, tercero, la Contraloría General de Santiago de Cali en su informe dice muy claramente que no ha sido transparente este proceso, porque en SECOP no aparece toda la documentación que se requería y, lo más importante, los elementos que determinaran por qué se tenía que ejecutar este convenio. O sea, los elementos técnicos para decir que era necesaria que la policía también adelantara el proceso de ser agentes de tránsito en Santiago de Cali. Y no solamente, pero en la respuesta nos dice el secretario de Movilidad que ellos piensan continuar con este convenio. Secretario, esto es ilegal. Ustedes no pueden hacerlo, pero si ustedes lo hacen, sigan adelante con eso, porque además la ley 80 y la ley 1150 adiciona un inciso a la ley 80, donde establece que usted no solamente es el responsable de esta situación que se dé, que para mí es irregular, porque hay un posible detrimento patrimonial de 5.500 millones de pesos y un posible peculado en beneficio de terceros. La ley dice muy claramente que también el responsable es el alcalde Alejandro Eder, porque él sacó un comunicado diciendo que este convenio era necesario. Y yo voy a solicitar a la Procuraduría General de la Nación que investigue también al alcalde Alejandro Eder, porque a él así haya delegado en usted esas funciones, él también tiene que responder. Y no solamente por eso, sino también por el caso del Centro de Diagnóstico Automotor. Proyectemos, por favor, la diapositiva para yo ya culminar este debate. La ley 1843, en su artículo 17, establece claramente que cuando se hace un convenio con entidades particulares, esas entidades, en este caso el Centro de Diagnóstico Automotor, que en su totalidad no es pública, es mixta, no puede recibir sino el 10% del recaudo. Y en las respuestas que ustedes nos dan y que me dieron en el Centro de Diagnóstico, muy claramente ustedes les están entregando a ellos el 34%. Es decir, que le están entregando un 20% más al Centro de Diagnóstico Automotor. Esto, de acuerdo a la ley, es irregularidad. Y por eso también voy a pedir una investigación por posible peculado en beneficio de terceros y posible detrimento patrimonial, porque son recursos que pagamos todos los caleños a través de las multas y de la fotodetección cuando nosotros pasamos por esas cámaras. Entonces, yo sí creo que, secretario, usted nos tiene que responder, porque no podemos seguir entregando los recursos de la Secretaría de Movilidad a particulares en beneficio de esos sectores particulares y en detrimento de la movilidad y de la seguridad de Santiago de Cali. Porque en este convenio no, ni usted me respondió, ni le respondió la Contraloría en qué beneficia a mejorar la seguridad de los caleños este convenio, en qué fortalece a Santiago de Cali este convenio. El alcalde Alejandro Eder fue elegido para mejorar la calidad de vida de los caleños y caleñas, no para beneficiar a unos particulares en detrimento de todos y todas las caleñas. Alcalde, no le siga mintiendo a los caleños. Y si usted firma ese convenio de nuevo, como me lo ha dicho su secretario de Movilidad, pues usted también estaría incurriendo en estos delitos. Y por eso voy a solicitar a la Procuraduría General de la Nación una investigación contra usted, porque así usted haya delegado esa función en su secretario de Movilidad, la ley establece que usted también es responsable de estos hechos. Muchas gracias, Presidenta.